Los padres millonarios de mi exnovio nos humillaron a mí y a mis papás. Nos llamaron muertos de hambre, aprovechados y gente sin clase, en una cena familiar. Y lo peor de todo, él, el hombre que juraba amarme, se quedó callado. Ni una palabra, ni una mirada, nada. Solo bajó la cabeza mientras mis padres, con el corazón roto, se levantaban de la mesa y se marchaban en silencio. Hoy, 25 años después, soy yo la millonaria. Soy yo la que vive en una mansión, la que viaja por el mundo, la que tiene una familia hermosa, 2 hijos maravillosos y un esposo que no solo me ama, sino que respetaba a mis padres como si fueran los suyos. Y sí, lo más irónico es que ese mismo ex, el que me dejó en ridículo, vino a pedirme perdón cuando su familia estaba en quiebra. Me buscó para decirme que ahora sí me aceptarían. Y yo solo sonreí, porque ya no necesitaba su aprobación. Antes de comenzar, quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde me están viendo? Déjenmelo en los comentarios y cuéntenme si alguna vez alguien los humilló por no tener dinero. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y compartir esta historia para que más personas entiendan que las apariencias se caen, pero la dignidad, esa nunca se pierde. Y ahora sí, les voy a contar cómo una chica pobre, con unos padres llenos de amor y sin un solo peso en los bolsillos, pasó de ser humillada frente a todos a construir un imperio con sus propias manos. Mi nombre es Melissa Rodríguez. Tengo 50 años y esta historia empezó en una pequeña casa en Aguascalientes, con paredes de adobe, techo de lámina y un patio de tierra donde mi mamá colgaba la ropa. Mi papá, don Alejandro, era chofer de transporte público, un hombre fuerte, callado, pero con una mirada llena de ternura. Mi mamá, doña Marta, vendía comida en la esquina de la colonia, gorditas, tacos, sopes y atole calientito. No teníamos mucho, pero en mi casa jamás faltaron los abrazos ni las palabras de aliento. Crecí escuchando a mi papá decir, la pobreza no da vergüenza, lo que da vergüenza es rendirse. Y desde niña esa frase se me quedó grabada. Siempre fui buena para estudiar. Mientras otros niños jugaban en la calle, yo pasaba horas resolviendo ejercicios de matemáticas en una libreta vieja que me regaló un vecino. Mis papás decían que tenía cabeza para los números y corazón para los sueños. A veces me quedaba despierta hasta tarde estudiando con una vela, porque se iba la luz o no alcanzaba para pagar el recibo. Pero aún así, cada vez que entregaba una tarea y me sacaba un 10, mi mamá me abrazaba y decía con orgullo, esta niña va a llegar lejos. Cuando terminé la secundaria, mis profesores me recomendaron para una beca en una preparatoria privada del centro. Fue la primera vez que vi de cerca cómo vivían los ricos. Llegaban en camionetas enormes con mochilas de marca, relojes brillantes y ese aire de quien nunca ha tenido que preocuparse por nada. Yo llegaba caminando, con mis zapatos remendados y mi uniforme planchado con esmero. Y aunque muchos me miraban con desprecio, yo tenía claro mi propósito, estudiar, graduarme y sacar a mis papás adelante. Pero no fue fácil. Recuerdo el primer día de clases cuando una compañera me miró de pies a cabeza y con una sonrisa burlona me preguntó, ¿y tú cómo entraste aquí? ¿Te rifaron un lugar o qué? Me reí para no llorar, pero por dentro sentí un nudo en el pecho. Esa fue la primera vez que entendí que, para algunos, el valor de una persona se mide por la marca de su ropa o el apellido que lleva. Y también fue la primera vez que juré que nunca iba a dejar que nadie me hiciera sentir menos. A los 18 años, gracias a mis calificaciones, logré obtener una beca del 100% en una de las universidades más prestigiosas del país. Recuerdo el día en que llegó la carta de aceptación. Mi mamá la leyó en voz alta, con las manos temblando, y mi papá lloró por primera vez frente a mí. Nos abrazamos los tres, llorando de alegría. Fue el momento más hermoso de nuestras vidas. Ellos me dieron todo lo que pudieron, una maleta vieja, unos cuantos billetes arrugados y una bendición. Ve, hija, me dijo mi mamá,
y demuestra que el dinero no compra el valor de una persona. Llegar a la Ciudad de México no fue un cambio tan radical como muchos pensarían, porque ya había conocido el clasismo en la preparatoria privada donde estudié becada. Lo que sí cambió fue la escala. En la universidad todo era más grande: los edificios, las aulas, los sueños y también las miradas que juzgaban. Había alumnos que llegaban en camionetas de lujo, con relojes carísimos y ropa de diseñador, y yo con mi mochila gastada y una libreta para anotaciones. A veces me preguntaban con tono curioso: ¿y tú de dónde eres? Cuando respondía de Aguascalientes, sonreían con ese gesto que parece amable, pero no lo es. «Ah, del rancho», decían riendo entre ellos. Otros fingían interés y me soltaban frases como: «Qué padre que te den beca. ¿Y te alcanza para comer?». Eran comentarios suaves en apariencia, pero con un veneno que dolía igual que un insulto directo. Ahí entendí que el clasismo no desaparece, solo cambia de escenario. Aún así, tuve la suerte de encontrar personas buenas. Entre ellas, la maestra Patricia, una mujer de unos 50 años, elegante pero sencilla, que veía más allá de las apariencias. Ella fue quien me animó cuando pensaba renunciar. Un día, después de que un grupo de compañeros se burló de mí por llevar un uniforme usado, me llamó a su oficina y me dijo: «Melissa, no te dejes romper por esta gente. Ellos tienen dinero, pero tú tienes algo que ellos jamás podrán comprar: hambre de salir adelante». Esas palabras me acompañaron toda la carrera. Y tenía razón. Mientras otros gastaban su dinero en fiestas o viajes, yo pasaba mis fines de semana trabajando en una papelería cerca de la universidad. Ahí ayudaba a imprimir apuntes, a sacar copias y a llenar formatos a máquina para estudiantes que no sabían ni escribir en una Remington. Era un trabajo humilde, pero con ese dinero pagaba mi renta, los pasajes y la comida. Aprendí el valor de cada peso y, sobre todo, a no avergonzarme de ganarlo con mis manos. Hubo días en los que me sentía agotada, al borde del colapso. Recuerdo uno en especial. Tenía que entregar un trabajo final para la materia de planeación estratégica y no había podido terminarlo porque la papelería donde imprimía estaba cerrada por un corte de luz. Esa noche caminé más de 20 cuadras hasta un cibercafé que abría toda la noche. Me senté frente a una computadora vieja, de monitor gigante, y escribí mi trabajo de principio a fin mientras tomaba café instantáneo y escuchaba el zumbido del ventilador. Cuando lo entregué al día siguiente, con los ojos hinchados del cansancio, el profesor me felicitó frente a todos. «Esto es lo que yo llamo compromiso», dijo, y ese elogio para mí valió más que cualquier aplauso. Entre los que me felicitaron ese día estaba Rodrigo Escalante. Llevábamos años compartiendo clases, pero apenas nos conocíamos. Era de esos chicos que no destacan, ni para bien ni para mal. Siempre se sentaba al fondo del salón, tomaba apuntes en silencio y rara vez participaba en las bromas o conversaciones de grupo. Tenía dinero, sí, eso era evidente, pero nunca presumía nada. Usaba ropa sencilla, hablaba con tono pausado y siempre parecía estar en su propio mundo. No era popular, no era el alma de las fiestas, y quizás por eso me llamó la atención. Había algo en su forma de ser que transmitía calma, una especie de paz que contrastaba con el ruido constante de la universidad. Ese día, cuando me felicitó por el trabajo que hice en el cibercafé, lo hizo sin condescendencia, sin ese tono fingido que muchos usaban cuando hablaban conmigo. Me dijo: «Admiro mucho tu disciplina, Melissa. No sé cómo le haces para rendir tanto». Le sonreí, y fue la primera vez que sentí que alguien veía más allá de mi beca, de mi ropa o de mi acento provinciano. A partir de entonces empezamos a hablarnos más seguido. Rodrigo me ofrecía ayudarme a estudiar, o se sentaba conmigo en la cafetería cuando veía que estaba sola. Yo me reía cada vez que lo decía,
porque la verdad era que mis calificaciones eran mejores que las suyas. Una vez bromeando le dije, «Ayudarme tú a estudiar, si siempre te gano en los exámenes». Y él, sin perder la sonrisa, me contestó, «Entonces déjame ayudarte en matemáticas, aunque sea para que pasemos tiempo juntos». Yo fingí pensar un momento y le respondí, «Bueno, está bien, pero solo si me dejas copiarte el peinado perfecto que traes cada día». Nos reímos tanto que la gente en la cafetería volteó a mirarnos. Era la primera vez en años que alguien me hacía reír sin burlarse de mí. A partir de ese día, estudiar juntos se volvió una excusa para vernos más seguido. Recuerdo las tardes en que nos quedábamos en la biblioteca hasta que oscurecía. Él traía galletas o café, y yo fingía que necesitaba su ayuda solo para tener un motivo para quedarme más tiempo. Me gustaba escucharlo hablar aunque no dijera cosas profundas. Su voz era tranquila, casi terapéutica. Yo corregía sus ejercicios, él me contaba historias de su infancia, y poco a poco empecé a darme cuenta de que me importaba más de lo que quería admitir. Era dulce, respetuoso, y sobre todo, parecía entenderme sin que yo tuviera que explicarle nada. Rodrigo tenía ese tipo de presencia que no deslumbraba, pero que daba paz. Y después de tanto tiempo sintiéndome fuera de lugar, eso valía oro. Una tarde, mientras repasábamos apuntes para un examen, se quedó mirándome en silencio. Yo levanté la vista y le pregunté, medio nerviosa, «¿Qué pasó? ¿Tengo algo en la cara?» Y él, sonriendo con esa timidez suya, me dijo, «Solo pensaba que me encantas». Sentí cómo el corazón se me iba al pecho. No supe qué responder. Solo bajé la mirada y me reí. A los pocos días, me pidió que fuera su novia. No hubo flores ni una gran escena romántica, pero en ese momento no me importó. Para mí, ese amor sencillo y honesto era suficiente. Yo tenía 24 años y la certeza de que había encontrado a alguien que no me juzgaba por mi pasado ni por mi bolsillo. Durante ese año todo fue tan tranquilo que llegué a creer que el mundo por fin me estaba devolviendo un poco de justicia. Rodrigo me acompañó en mis proyectos finales, conoció a mis padres por teléfono y se ganó su cariño enseguida. Mi mamá decía que él era un pan de Dios y mi papá lo respetaba por su educación y su calma. Yo también lo veía así. Lo que no sabía era que, detrás de esa dulzura, había una fragilidad peligrosa, una falta de carácter que en el momento más importante lo haría desaparecer en silencio. Y esa noche, la de la cena con su familia, sería la prueba más cruel de todas. La cena con la familia de Rodrigo fue unos meses antes de mi graduación. Él me dijo que sus padres querían conocer a los míos, y aunque al principio me puse nerviosa, lo tomé como una señal de que nuestra relación iba en serio. Mis padres estaban emocionados. Mi mamá pasó 2 días eligiendo su ropa, y mi papá incluso pidió permiso en el trabajo para salir temprano y poder llegar limpio y presentable. No teníamos mucho, pero ellos querían causar una buena impresión. Mi mamá preparó un pequeño postre de leche condensada, porque decía que no se llega con las manos vacías, y recuerdo que lo envolvió con tanto cuidado que se me partía el alma de ternura. Yo estaba ilusionada, convencida de que esa noche sería especial. No sabía que, en realidad, sería una de las peores de mi vida. La casa de los Escalante era enorme, de esas que uno solo ve en revistas. Tenía columnas blancas, fuentes encendidas y un portón eléctrico que se abría lentamente, como si estuviera dejando entrar a un mundo diferente. Cuando llegamos, Rodrigo nos recibió en la entrada con una sonrisa nerviosa. Llevaba puesta una camisa impecable, pero tenía las manos sudadas. Eso me pareció raro. Mis papás entraron saludando con respeto, y la primera en acercarse fue la señora Marcela, su madre. Era una mujer elegante, de esas que te miran de arriba a abajo antes de decidir si mereces su sonrisa. Mi mamá le extendió el postre y le dijo con su dulzura de siempre: «Espero que le guste, señora, lo hice con mucho cariño». Y ella, sin siquiera tocar el recipiente, respondió: «Ay,
no se hubieran molestado. Aquí no comemos ese tipo de cosas. Mi mamá bajó la mano. Yo sentí cómo se me apretaba la garganta. Intenté mantener la calma, sonreír, fingir que no pasaba nada, pero el ambiente se volvió pesado desde el primer minuto. El papá de Rodrigo, don Ernesto, nos saludó con un apretón de manos tan débil que parecía una obligación. Durante la cena hablaron de viajes, de inversiones, de cosas que nada tenían que ver con nosotros. Mis padres apenas intervenían, y cada vez que mi papá intentaba contar algo de su trabajo como chofer, la señora Marcela lo interrumpía con frases como: «¡Ay, qué curioso! Mi chofer también se llama Miguel». Y luego soltaba una risa seca, como si hubiera dicho algo gracioso. Rodrigo no decía nada, no levantaba la vista, no abría la boca. Solo movía los cubiertos, incómodo, como si todo fuera normal. Yo intentaba mantener la compostura, sonreír aunque todo dentro de mí gritaba que me levantara y me fuera. La cena se sentía eterna, cada minuto era una pequeña tortura. Mi mamá, siempre tan amable, trataba de iniciar conversación. Le preguntó a la señora Marcela si le gustaba cocinar, intentando romper el hielo, pero la mujer soltó una risita seca. «Ay, no, querida», respondió con un tono casi burlón. «Yo tengo quien cocine por mí. No cualquiera puede permitirse tener servicio, ¿verdad?» Mi mamá solo asintió con una sonrisa forzada. Mi papá, en un intento de suavizar el ambiente, habló de lo orgullosos que estaban de mí, de cómo había logrado la beca. Y ahí fue cuando la señora Marcela torció los labios y dijo: «Ah, sí, la famosa beca. Qué admirable. Aunque ya ves, Rodrigo, uno tiene que ser muy noble para fijarse en una muchacha de esas circunstancias». Sus palabras me golpearon como un ladrillo. «Una muchacha de esas circunstancias». Así lo dijo, con un tono tan frío que me dolió físicamente. Mi mamá bajó la mirada, mi papá apretó los labios. Rodrigo seguía callado. Yo le miraba de reojo, esperando que dijera algo que la detuviera, que al menos me defendiera, pero no. Solo seguía moviendo los cubiertos como si nada estuviera pasando. La señora Marcela continuó impasible. «Claro, uno entiende que hay gente que quiere superarse, pero hay límites, ¿no?». Luego, miró directamente a mi madre y añadió, con una sonrisa venenosa: «Porque a veces las personas, ¿cómo decirlo?, se aprovechan de la generosidad de los demás». Mi mamá levantó la vista, con la dignidad intacta, y le respondió con voz temblorosa: «Disculpe, señora, pero nosotros no necesitamos aprovecharnos de nadie. Rodrigo y Melissa se quieren, y eso debería bastar». La señora Marcela la miró con desdén, cruzando los brazos. «Ay, por favor, señora», dijo, «no me venga con sentimentalismos. Ustedes deberían estar agradecidos. Rodrigo podría estar con cualquier mujer, pero decidió fijarse en una muchacha de familia, bueno, más humilde». Hizo una pausa y luego, sin la menor vergüenza, escupió las palabras que aún me duelen recordar. «Muertos de hambre, aprovechados, gente sin clase». Así lo dijo, despacio, con una sonrisa satisfecha. Cada palabra era un cuchillo. Mi mamá se quedó en silencio, pálida. Mi papá se levantó de la mesa, con el rostro rojo pero aún con la cabeza en alto. «Nos vamos», dijo con voz firme. Rodrigo no se movió. No dijo: «Mamá, basta», ni discúlpense. Solo bajó la cabeza. Yo lo miré con rabia, con tristeza, con una decepción que no cabía en el pecho, y supe, en ese instante, que no podía seguir con alguien que se quedaba mudo mientras su familia pisoteaba lo más sagrado que tenía: mis padres. Salimos de esa casa sin mirar atrás, y esa noche por primera vez vi llorar a mi mamá. Llorar de humillación, no de tristeza, y juro que ese llanto nunca se me ha olvidado. Esa noche no dormí. Llegamos a casa casi a la medianoche en completo silencio. Mi mamá fue directo a su cuarto y mi papá se quedó sentado en la cocina con la mirada fija en el piso.
Yo me encerré y lloré hasta quedarme sin lágrimas. No podía creer lo que había pasado, no solo por lo que dijeron sus padres, sino por lo que Rodrigo no hizo. Ese silencio suyo fue peor que cualquier insulto, porque cuando alguien te ama, te defiende. Y él prefirió callar para no incomodar a su madre. Al día siguiente me buscó. Apareció en la universidad con cara de arrepentimiento intentando explicarse. Melissa, lo siento, me dijo. No sabía qué hacer. Mi mamá se puso muy tensa. Yo no quería empeorar las cosas. Yo lo escuché en silencio, sin una lágrima. Cuando terminó, solo le respondí: no empeoraste nada, Rodrigo. Solo me mostraste quién eres. Intentó tocarme la mano, pero la aparté. Si no tuviste el valor de defender a mis padres, no quiero imaginar lo que harías si algún día alguien te humillara a ti. Se quedó callado, igual que aquella noche. Y así terminó todo. Sin gritos, sin escenas, solo el ruido sordo de una decepción irreparable. Mi graduación fue poco tiempo después. Mis padres fueron, por supuesto. Mi mamá con un vestido viejo, pero planchado con tanto cuidado que parecía nuevo, y mi papá con su mejor camisa blanca. Yo subí al estrado a recibir mi título con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por orgullo. Aplaudieron fuerte cuando escucharon mi nombre, y en ese momento entendí que no necesitaba a nadie más para sentirme completa. Ni un novio, ni una aprobación ajena, ni una familia rica que me hiciera sentir menos. Solo tenía que seguir adelante, y lo hice. Unos meses después, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de contabilidad, pero duré poco. Tenía ideas, proyectos, ganas de construir algo propio. A los 26 años abrí mi primer negocio. Una pequeña oficina de asesoría administrativa y contable para microempresas locales. Era un espacio minúsculo, con paredes color crema y un letrero que yo misma mandé hacer con letras azules que decían Consultoría Rodríguez. No tenía empleados, ni aire acondicionado, ni mucho mobiliario. Solo una computadora usada, una impresora prestada y una mesa de segunda mano que había comprado con mis ahorros. Recuerdo que el primer día que abrí no entró nadie, y me fui a casa con un nudo en la garganta, pero al día siguiente regresé. Y el siguiente también, hasta que un señor que tenía una tiendita de abarrotes entró a pedirme ayuda para organizar sus cuentas. Ese fue mi primer cliente. Me pagó poco, pero me dio lo más importante, la confianza de empezar. Los primeros años fueron duros. Me tocaba ir de negocio en negocio ofreciendo mis servicios, muchas veces recibiendo un no por respuesta. Pero también aprendí a no rendirme. Empecé a ayudar a panaderías, taquerías, talleres mecánicos, papelerías, pequeños negocios que necesitaban alguien que los orientara con facturas, presupuestos, pagos y, sobre todo, administración. Poco a poco, mi reputación creció. De repente me encontraba asesorando a dueños de tiendas que recomendaban mi trabajo a otros. Llegó un punto en que ya no podía sola. Contraté a una chica recién egresada, luego a un contador, y después renté una oficina más grande. A los 28 ya tenía empleados. A los 29 había duplicado mis ingresos, y cuando cumplí 30, mi empresa facturaba más de lo que jamás imaginé. El esfuerzo de cada desvelo, de cada lágrima, de cada no, estaba dando frutos. Nunca olvidaré el día que firmé mi primer gran contrato. Era con una cadena de restaurantes que quería expandirse a otros estados. Yo era la única consultora independiente compitiendo contra grandes despachos, y aún así, gané la licitación. Recuerdo haber salido del edificio con las manos temblorosas, respirando profundo mientras pensaba: lo lograste, Melissa, lo lograste. Lloré en el coche, pero esta vez no de tristeza, sino de orgullo. Me acordé de mis papás, de mi mamá planchando su vestido viejo, de mi papá en su camión bajo el sol. Ellos habían creído en mí cuando nadie más lo hizo.
Y aunque no tenía lujos, tenía algo mucho más grande: libertad y dignidad. Esa combinación era mi mayor riqueza. Y justo cuando mi vida empezaba a brillar, él apareció. Rodrigo. Después de 5 años sin saber de él, un día recibí un mensaje en mi oficina. Hola, Melissa. Me enteré de tu éxito. Me gustaría verte y platicar. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sin saber si reír o enojarme. Después de todo lo que pasó, tenía el descaro de buscarme. Y lo peor es que no era casualidad. Semanas después me enteré por conocidos que la empresa de su familia estaba casi en la quiebra. Así que sí, ahora que yo tenía dinero, por fin me volví interesante para ellos. A las pocas semanas de recibir su mensaje, Rodrigo apareció en persona. Yo estaba en la oficina, revisando unos contratos, cuando mi asistente entró y dijo: Señora Rodríguez, hay un hombre esperándola. Dice que es un amigo de la universidad. Cuando lo vi entrar, me tomó un segundo reconocerlo. Se veía distinto. Había perdido el brillo de antes, el porte, la seguridad. Su traje estaba arrugado, y sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y culpa que solo deja el tiempo. Hola, Melissa, dijo con una voz apagada. No supe si saludarlo o no, pero por educación le di la mano. Era increíble cómo alguien que un día me había hecho sentir tan poca cosa, ahora me miraba con tanta necesidad. Nos sentamos a hablar, y él fue el primero en romper el silencio. Supe de tu empresa, me dijo. Todo el mundo habla de ti. Me alegra que te haya ido tan bien. Le respondí con una sonrisa tranquila. Sí, me ha ido bastante bien, aunque no fue suerte, Rodrigo. Fue trabajo. Asintió, nervioso. Después de unos segundos, soltó lo que realmente quería decir. Mis papás, bueno, las cosas no van bien. La empresa familiar está mal. Y, no sé, pensé que podríamos vernos, hablar, quizá empezar de nuevo. Yo lo miré sin parpadear, tratando de entender si de verdad tenía la cara para decir eso. Cuando guardó silencio, le pregunté con calma: ¿Y por qué querrías empezar de nuevo conmigo ahora, Rodrigo? Bajó la mirada. No hizo falta que respondiera. Lo entendí todo sin que dijera una palabra. Respiré profundo y le dije: Mira, no te voy a mentir. Yo también me acordé muchas veces de ti, pero no con amor, sino con dolor. Porque mientras tus padres nos llamaban muertos de hambre, tú no dijiste nada. Y ese silencio, Rodrigo, duele más que cualquier insulto. Él intentó justificarse, pero lo interrumpí. Y ahora que tus padres están arruinados, vienes a buscarme. ¿Por qué? Porque ya no te daría vergüenza presentarme como tu novia millonaria. Se quedó callado, mordiéndose los labios. Yo me levanté despacio, lo miré a los ojos y le dije: ¿Sabes qué es lo irónico? Tus padres tenían razón en algo. Yo sí era una muerta de hambre, pero una con hambre de salir adelante. Y gracias a eso, hoy tengo más de lo que ellos podrían soñar. Rodrigo bajó la cabeza, avergonzado. Antes de irse, dijo casi en un susurro: Mis papás ahora te aceptarían. Yo sonreí con ironía. No necesito que me acepten, Rodrigo. La gente superficial no cabe en mi vida. Se quedó inmóvil unos segundos, sin saber qué decir, y luego simplemente se fue. Lo vi salir por la puerta de vidrio de mi oficina y desaparecer entre el tráfico. Y en ese instante supe que había cerrado un ciclo. Ya no era la muchacha becada que bajaba la mirada ante los ricos. Ahora era una mujer que se había ganado su lugar en el mundo sin deberle nada a nadie. Poco tiempo después de aquel encuentro con Rodrigo, la vida me tenía preparada una sorpresa que jamás imaginé. Entre mis nuevos clientes estaba Alejandro Villaseñor, un empresario reconocido que tenía varias compañías de importación y distribución de productos en México y Europa. Había escuchado de mi consultoría por recomendación de un cliente y quería que le ayudara a reorganizar la estructura administrativa de una de sus empresas.
La primera vez que lo conocí, me impresionó su forma de tratar a la gente. No hablaba con superioridad, no presumía de su dinero, ni miraba a nadie por encima del hombro. Recuerdo que en la primera reunión me ofreció un café él mismo. «Aquí no hay jerarquías, Melissa», me dijo sonriendo. «Todos venimos a trabajar y eso nos hace iguales». Esa frase me llegó al alma. Era la primera vez que alguien con poder y fortuna hablaba con tanta humildad. Durante los meses que trabajamos juntos, nuestra relación se volvió cercana. No era solo un cliente, sino alguien con quien podía conversar de todo. De libros, de viajes, de proyectos de vida. A veces, después de largas jornadas revisando balances y proyecciones, nos quedábamos platicando sobre lo que realmente importa: la familia, los sueños, el valor del esfuerzo. Yo, que había prometido no volver a enamorarme, empecé a sentir algo diferente. Alejandro no intentaba impresionarme ni conquistarme. Solo me escuchaba, con atención genuina, y me hacía reír. Me di cuenta de que no necesitaba flores ni promesas, solo necesitaba sentirme en paz, y con él, así era. Un día, sin planearlo, me invitó a cenar. Nada ostentoso. Un restaurante pequeño, con música suave y luces cálidas. Y ahí, entre risas y anécdotas, me di cuenta de que el amor que había creído imposible estaba justo frente a mí. Cuando Alejandro me pidió que fuera su novia, yo dudé por miedo. Él notó mi silencio y me dijo algo que nunca olvidé. «No te prometo una vida sin problemas, Melissa, pero sí te prometo que si alguna vez alguien te hace llorar, no será por mí». Esa noche lo abracé y supe que esta vez era diferente. Nuestra relación fue creciendo con el tiempo, sin prisas. Él conoció a mis padres y los trató con un cariño que me conmovió hasta las lágrimas. Cada vez que los veía, se levantaba, los saludaba de mano y los escuchaba con atención, como si estuviera frente a reyes. Mis papás lo adoraban. Y por primera vez vi a mi madre sonreír tranquila, sabiendo que su hija estaba con alguien que la respetaba. Nos casamos cuando yo tenía 32 años. Fue una boda hermosa, íntima, rodeada solo de la gente que realmente nos quería. Nada de ostentación ni lujos innecesarios, solo amor genuino. A los 33 nació nuestro primer hijo, Emiliano, y a los 35 llegó nuestra niña, Sofía. Alejandro se convirtió en el mejor esposo y padre que pude imaginar. Con el tiempo, mi empresa siguió creciendo y la suya también. Juntos formamos un patrimonio sólido, pero más que eso, una familia unida y feliz. Y lo mejor de todo es que, a pesar del dinero, nunca dejamos de ser personas sencillas, agradecidas y conscientes de lo que realmente vale. Han pasado más de 2 décadas desde aquella cena que cambió mi vida, y cada vez que la recuerdo, no lo hago con rencor, sino con gratitud, porque si aquella humillación no hubiera ocurrido, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para convertirme en quien soy. Ahora vivo en paz, con un esposo maravilloso, 2 hijos que son mi orgullo, y una empresa que sigue creciendo, no por ambición, sino porque amo lo que hago. A veces, cuando veo a Emiliano y a Sofía riendo en la mesa, pienso en mis padres, en cuánto hubieran disfrutado ver todo esto. Mi mamá falleció hace 5 años y mi papá hace 2. Los extraño cada día, pero me consuela saber que se fueron viéndome feliz, sabiendo que su sacrificio valió la pena. En sus entierros, Alejandro y sus padres estuvieron conmigo todo el tiempo, como una verdadera familia. Me sostuvieron cuando sentía que me rompía. Y eso no tiene precio. Mis hijos han crecido rodeados de comodidades, pero cada día me esfuerzo por recordarles de dónde venimos. Les hablo de mis padres, de las gorditas que vendía mi mamá y del camión que manejaba mi papá bajo el sol. Les cuento que todo lo que tenemos fue construido con trabajo y respeto, no con desprecio ni arrogancia. Siempre les digo algo que aprendí de la vida.
Si algún día tienen un compañero becado o con menos dinero, invítenlo a comer. Trátenlo como a un igual, porque el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Y ellos lo entienden. Sofía, incluso, tiene una amiga en la escuela a la que todos llaman la becada, y me contó que la defendió cuando alguien se burló de ella. Ese día lloré de orgullo, porque supe que todo lo que había vivido tenía sentido. A veces me preguntan si dejaré herencia, si mis hijos heredarán las empresas o el dinero. Y siempre respondo lo mismo: no pienso dejarles herencia. Les dejaré educación y principios. Si yo empecé desde cero, ellos también pueden hacerlo. Solo que esta vez tendrán más herramientas. No quiero criar niños que dependan de la riqueza, sino jóvenes que entiendan el valor del esfuerzo. Alejandro piensa igual. Nos enorgullece ver que, pese a vivir entre lujos, nuestros hijos no han perdido la humildad ni el respeto por los demás. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el carácter. Y eso no se hereda, se enseña. A veces, cuando tengo un momento de silencio, miro al cielo y pienso en mis padres. Les hablo bajito, les agradezco por no rendirse, por creer en mí cuando nadie más lo hizo, y les prometo que seguiré honrando su memoria con cada cosa que haga. No hay día que no los recuerde. Y cuando lo hago, me doy cuenta de algo muy simple pero profundo. La vida no castiga, enseña. Y aquella noche en la que nos llamaron muertos de hambre, fue el principio de la vida que hoy tengo. Una vida donde aprendí que el dinero no define a las personas, sino lo que hacen con él. Porque al final, todos somos iguales. Solo que algunos nacemos con más suerte que otros, pero la dignidad, esa, se gana con el alma. Y bueno, esa fue mi historia. La historia de cómo una muchacha pobre, humillada y menospreciada por la familia de su novio, logró convertir el dolor en impulso y la vergüenza en éxito. A veces la vida te rompe, pero solo para que aprendas a construirte más fuerte. Yo perdí muchas cosas en el camino, pero gané algo invaluable: la certeza de que nadie puede hacerte sentir menos si tú no se lo permites. Hoy tengo 50 años, una familia maravillosa, un esposo que me respeta y 2 hijos que me hacen sentir orgullosa todos los días. Y aunque tengo dinero, casas, empresas y comodidades, lo que más valoro sigue siendo lo mismo que tenía cuando no tenía nada: mi dignidad. Si llegaste hasta aquí, quiero dejarte una reflexión. No permitas jamás que el clasismo o la arrogancia de otros te hagan dudar de tu valor. El dinero puede abrir puertas, sí, pero la humildad abre corazones. Y créeme, el respeto propio vale mucho más que cualquier apellido o cuenta bancaria. Si hoy estás luchando, si sientes que la vida te está empujando al límite, no te rindas. Tal vez estás en ese punto exacto donde todo empieza a cambiar. Yo también estuve ahí. Y si pude salir de la oscuridad, tú también puedes hacerlo. Cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Alguna vez te hicieron sentir menos por no tener dinero, por tu ropa o por tus orígenes? Déjame tu historia en los comentarios, porque quiero leerlas, quiero que más personas sepan que no están solas. Suscríbete, deja tu me gusta y comparte esta historia para que llegue a alguien que necesite escucharla. Porque las apariencias se acaban, las fortunas cambian, pero la bondad y la dignidad, esas nunca pasan de moda. Ahora sí, nos escuchamos en la próxima historia real. ¡Hasta pronto!